Muy amables. Bien, antes de dar inicio voy a dar un poco de contexto sobre lo que vamos a abordar el día de hoy. Agradezco su asistencia a esta sesión y les voy a explicar un poquito cómo lo vamos a desarrollar. Bueno, más allá de los aspectos de presentación, eh, vamos a tratar todo el tema de la importancia de entender los datos en publicidad, los aspectos relacionados con confidencialidad en los datos. Vamos a explorar aspectos relacionados con las tipologías de datos y los accesos a los mismos. Y por otra parte, pues vamos a tratar como recogiendo todo ya en una mirada de cierre, todo lo que son las fuentes de datos en publicidad digital. Durante toda la sesión voy a estar compartiendo enlaces cada vez que ustedes vean que yo les estoy presentando un sitio web o estoy interactuando con algo. Nuestro practicante del programa, Jorge Humberto Avendaño, quien también se encuentra con nosotros, estará compartiéndoles en el chat los enlaces. Asimismo, si ustedes desean, pueden compartir sus preguntas en el chat y pues levantar la mano si quieren y también hablar. Yo daré unos intersticios para que ustedes puedan interactuar sin mayor problema y dejaré espacio a preguntas si así están o si no, pues ahí continuaré. ¿Ok? Eh, Me presento inicialmente, Pablo Emilio Romero, yo soy docente de la Universidad Central. Más allá de la dirección del centro de posgrado, soy docente en la asignatura de convergencia en publicidad digital en la especialización en publicidad digital. Eh, Soy webmaster, soy publicista también de esta universidad. He sido profesor de publicidad desde el año 2004 y soy magíster en informática educativa desde el año 2011. En los referentes para esta presentación, yo quiero destacar que hace parte del constructo, no se está presentando, ya cargo acá, perdón, Jorge. Ay, no, está no, gracias. Hace parte del constructo, aquí ya, listo. Hace parte del constructo de lo que tenemos nosotros en el marco del programa, ¿sí? Entonces, tenemos lo que es la asignatura y tenemos un tema dentro de la asignatura de convergencia en publicidad digital que se denomina datos convergentes. En ese contexto es en el cual se desarrolla esta presentación. Otro de los referentes, y aquí yo quiero cargar, es el señor Kaushik Avinash, o Avinash Kaushik, ¿sí? Este señor es uno de los expertos en analítica web. Él tiene un libro que se llama Web Analytics 2.0. Este libro denota muchas de las buenas prácticas y de los aspectos fundamentales a tener presentes en el desarrollo de la analítica, del análisis de datos y destaco mucho de cara a la publicidad digital, ¿sí? Y pues por ende lo traigo a colación porque ha aportado mucho a la construcción de esta presentación. Lógicamente, el bagaje que se obtiene producto de las herramientas propias de Google Analytics, Google Ads, es evidente dentro del desarrollo de esta propuesta, así mismo como otras vivencias que he tenido cercanía con ad servers, como por ejemplo OpenX en sus inicios, en sus comienzos, al principio de los 2000. La documentación relacionada por plataformas propias, ya verán ustedes relacionadas a una serie de plataformas, bastantes links, espero que guarden esos enlaces, que los aprovechen y profundicen porque cada uno es un pequeño mundo para explorar, ¿sí? Y pues como lo comentábamos desde el inicio y previo a la ejecución de esta actividad, pues la sesión de clase pues va a realizar una exploración por los conceptos básicos que van a girar en torno a los datos, ¿sí? Y la idea es que ustedes los puedan identificar, que ustedes los puedan correlacionar y verles como esa mirada, esa importancia que nos puede llegar a dar para el negocio, ¿sí? Y en correlación pues con las plataformas existentes, para que lo miremos con el contexto actual, para que estemos alineados. Bien, ¿por qué es importante pues abordar este tema? Y yo quiero acá destacar estos aspectos, ¿sí? Y lo primero es para poder tomar decisiones informadas, soportadas en datos.
Hay dos formas de tomar decisiones o formas de tomar decisiones. Usualmente la heurística es una forma muy fácil de tomar datos, parte de la experticia del sujeto y partiendo de ese bagaje, él toma decisiones, ¿sí? Un gerente, un publicista, un trafficker, el actor que sea, en el momento determinado, cuando él está interactuando para la toma de decisiones, es heurístico, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos integrando datos, esa heurística cambia a volverse mucho más afinada porque pues el dato es el que me pone el límite frente a lo que yo hago. Por eso es importante entender los datos. Ese es uno de los aspectos a tener presente. El segundo es para entender el impacto de las acciones centradas en la conversión. ¿Sí? Cuando nosotros nos estamos refiriendo a estas acciones centradas en la conversión es a cuando alguien hace una adquisición en un carro de compras, cuando alguien ingresa, por ejemplo, a un registro, cuando alguien descarga el brochure de venta de un producto o servicio. En todos esos escenarios, pues está presente la acción de conversión. ¿Sí? Para realizar un seguimiento correcto de la campaña y sus acciones tácticas, o sea, el planteamiento completo de la campaña y todo el desarrollo de cada una de sus acciones, pues lógicamente es importante entender la lógica de las tipologías de datos para saber de dónde vamos a sacar esa información para poderla entender. ¿Sí? Para entender la relación con el usuario y su relación con la marca. Eso es valiosísimo también dentro del desarrollo de esto. O sea, no es solamente para aspectos centrados en el performance, sino también en branding y lógicamente en su cercanía con el grupo objetivo. ¿Sí? Para entender el comportamiento de la categoría y el mercado. O sea, aquí podemos compararnos con competidores, para ver cómo es el performance de los competidores, empezar a entender qué datos o dónde están las fuentes de datos que nos interesan de ellos para estarlos mirando y aprender de ellos e iterar y nosotros tomar y aplicar mejores prácticas. ¿Sí? Y para optimizar la conversión o con el objetivo principal que se persiga, optimizar ese objetivo principal que se está persiguiendo, ¿sí? Por medio de las acciones publicitarias. Bien, dentro de los tipos de datos que identificamos están los datos estructurados, ¿sí? Los datos estructurados son datos que ya tienen una forma de representación, ¿sí? Usualmente los vemos en hojas de cálculo, en archivos separados por comas, en Exceles, ¿sí? O en los clásicos documentos, en los documentos de OpenOffice de archivos abiertos también utilizan esos datos estructurados, ¿sí? Los datos estructurados lógicamente nos permiten acceder a diverso tipo de información, ¿sí? Por ejemplo, el DANE nos puede brindar diversa información con datos estructurados para que la bajemos y comparemos, ¿sí? Podemos acceder a diversos tipos de datos dependiendo del estudio que nosotros determinemos. Y con esos datos estructurados nosotros podemos ir bajando versionamientos, ir comparando cómo va la evolución de algo. Entonces el dato estructurado ya tiene algo presente, prediseñado, preconfigurado para que yo lo aborde. ¿Sí? Y estos datos estructurados, lógicamente, también están asociados a las bases de datos. Y las bases de datos, pues, es otro de los componentes, denominémoslo así, mientras las bases de datos es la forma de las hojas de cálculo para los websites, las aplicaciones, etcétera, mientras que pues las hojas de cálculo serán los elementos que nosotros miremos o los archivos soportados en CSV, XLS, ODS, etcétera, son los que nosotros leeremos para la toma de decisiones, es lo que verá el humano, ¿sí? Entonces, las concepciones son las mismas, solamente una está pensado para operar, para que opere dentro de un sistema especialmente diseñado y el otro es ya para la lectura de nosotros los humanos que leemos tablas, números, tortas, etcétera, y lógicamente, pues en este caso, soportados en filas y columnas. Los no estructurados, hay datos no estructurados como las imágenes, nosotros no podemos estructurar todas las imágenes del planeta. Sí se pueden llegar a categorizar, etcétera, pero estructurar lo que ya está hecho por eso se llama no estructurado, ¿sí? Lo mismo pasa con los archivos de audio, este mismo video podrá estar en un contenedor, ¿sí? Pero el video como formato, lo que yo estoy haciendo, pues no corresponde a una estructura, a un estándar como tal, entonces toda la información que yo estoy representando en este momento es no estructurada, ¿sí? Los mismos documentos PDF que podemos encontrar en Internet, sobre todo dentro de las búsquedas web, los archivos PDF son archivos que no son estructurados, a pesar de que sí tienen metadatos, y todos los archivos tienen metadatos, y ahorita voy a hablar un poquito de eso. Los websites, ¿sí? Los websites como tal,
con su estructura de código HTML, son no estructurados, ¿sí? A pesar de que sí cumplen con el estándar, un estándar lógico de estructura para que los crawlers lo lean, pero en realidad no son estructurados, no todos guardan la misma estructura y no podemos considerarlos a todos homologados o homologables de la misma manera. ¿Sí? Pero sí son estructurables desde la perspectiva de los metadatos. O sea que yo puedo, por ejemplo, clasificar las imágenes por formato, clasificar las imágenes por ubicación, clasificar las imágenes por tipo de contenido, como lo hace Facebook. Facebook taguea permanentemente las imágenes y va estructurándolas e integrándoles metadatos para clasificarlas y empezar ese proceso de estructuración. ¿Sí? Los datos semiestructurados son los que se representan por metadatos. Ahorita voy a hacer un énfasis sobre lo que es un metadato y voy a mostrarles unos ejemplos y unos accesos hacia metadatos. ¿Sí? Los comentarios de una red social, por ejemplo, si quisiéramos comparar todo lo que está ocurriendo en Twitter, lo que comentan en Facebook, lo que comentan en X o en Reddit, en X red específica, eh, eh, están semiestructurados, no todos tienen la misma estructura, entonces en alguna medida los podemos normalizar para después poderlos analizar, ¿sí? Entonces por eso guardan esa categoría de semiestructurados. Y la información extraída de procesos de web scraping, que más adelante la voy a anunciar, esto lo tengo relacionado hacia el final de esta sesión, entonces ahí les relacionaría algunas prácticas de web scraping para que las tengan presentes. Dentro de los datos también están los datos oscuros. Los datos oscuros no es que suenen, o sea, mucha gente los asocia con la Darknet, ¿sí? Sencillamente son datos que no son pensados para que se busquen, son los datos que arrojan los sensores, por ejemplo, de las cámaras cuando toman las fotos. Los logs, los logs que son los procesos de interacción cuando yo ingreso a un sitio web y estoy navegando con el website. Cada petición a cada archivo de imagen es un log, hace parte de ese log y eso es todo, perdónenme, los logs se enfocan específicamente, estoy cometiendo acá una confusión. Los logs son los archivos enfocados en la trazabilidad de un evento dentro de una aplicación, ya sea un sitio web, una aplicación móvil, por ejemplo, un televisor inteligente, un smartphone, lo que sea. Cuando ustedes están interactuando, las aplicaciones van resguardando las interacciones y las van guardando en un log. Eso es un log. Cuando el usuario está interactuando en un sitio web, ¿sí? Y navega en las diferentes secciones, por ejemplo, aquí este mismo ejemplo de Wikipedia cargando el sitio de hit, ocurre lo que se denomina un hit. Un hit es cuando yo estoy ingresando a un sitio web y él me carga esta imagen y él me contabiliza esto como un hit. La información de texto es otro hit. El archivo de cascada, el CSS que conforma el archivo en este mismo momento en el cual estoy interactuando conforma otro hit. Y cuando yo doy clic acá y estoy interactuando y carga esta información, también carga otro hit con su respectivo correlación de imágenes. O sea que si yo tengo 100 imágenes en un sitio web, son 100 hits. Entonces es mucha información. Entonces es una información que es superflua dependiendo como tú la observes. ¿Sí? La información personal de los clientes, que sabemos que la tenemos que tener resguardada, esa información entra dentro de esta categoría, ¿sí? Por eso se comenta que en la Darknet hay muchas cosas de este tipo, ¿sí? Hay datos que son oscuros porque es la información que sobra por ahí, entonces hay, por ejemplo, información relacionada con las cámaras IP de la ciudad de Nueva York y tú puedes ver cámaras IP al azar en la ciudad de Nueva York, pero no hay mayor lógica, sencillamente está la información ahí dispuesta para su revisión, pero no hay una lógica en el sentido para analizarla, entonces de ahí viene la estructuración en su importancia. ¿Sí? Los datos que se originan en el día a día en las transacciones, puede ser también en una tienda, en un comercio electrónico, hay muchos micromomentos en los cuales el usuario está interactuando y que tal vez no son del interés dentro del marco de la gran conversión, de lo que es la conversión, pero al analizar esos detalles, esos pequeños rastros, pueden hallarse mejoras del 1% que permitirán pues mejorar prácticas puntuales en un momento determinado. Información que no ha sido analizada o procesada, ¿sí? O sea, todo lo que, entre aquí es todo lo que no tenemos mapeado en información, pero que se está produciendo al día a día,
ahí estamos hablando de datos oscuros. Eso corresponde a cerca del 90% de la información disponible en Internet. O sea, es impresionante toda la información que se genera de este tipo y que seguirá creciendo. ¿Sí? Dentro de esto hay una de las lógicas que era que yo les comentaba dentro de los datos no estructurados, y aquí viene el tema de esos metadatos, y aquí enunció el formato del XML Image File Format. Este es un formato eh, en el cual está pensada la tipificación de los elementos que conforman las imágenes, ¿sí? Entonces, cuando alguien toma una fotografía, entra o tiene una imagen, tiene los valores correspondientes a cada uno de los elementos que corresponden a la composición del archivo, ¿sí? La apertura del foco, si se usa flash, si no, etcétera, distancia focal, todo lo que la resolución de la imagen, todo lo que compone la imagen hace parte de estos metadatos. Esto ocurre con los archivos PDF, esto ocurre, estas lógicas ocurren también con los mismos archivos de impresión. Por ejemplo, acá podemos ver otro ejemplo de valores de tags en archivos de audio, por ejemplo. Y toda esta información se utiliza para centralizarla y tomar decisiones de cara a la ejecución de algo, ¿sí? Que ya iremos llevándola a ese punto. Y tendríamos los metadatos de los dispositivos, ¿sí? ¿Sí? Dentro de esas mismas lógicas a nivel de metadatos. Entonces, por ejemplo, todas las características técnicas del dispositivo, desde las resoluciones, resolución del pantalla, eh, eh, ubicación GPS del dispositivo, versiones de los softwares, etcétera. Todo eso entra acá. Las características técnicas de los navegadores también entran acá. ¿Sí? ¿Qué versión tienen del navegador? Si es un navegador Safari, si es un navegador Chrome, qué versión tiene, cuándo fue la última vez que la actualizó, etcétera. O sea, todo está aquí bajo esa misma lógica de metadatos, y por eso pues son tantos. Y lo mismo ocurre con los computadores de escritorio, ¿sí? Y con las tablets, y con los televisores, y con los GPS de los carros, etcétera. Todos entran en esa gran cantidad de datos que nos brindan, pero esos son los datos que dejan la huella digital del usuario y que nos permiten pues entenderlo eh, eh, dentro de los intereses para poder generar un perfil de él, producto de esa información que nos arroja. Dentro del acceso a los datos, identificamos los datos de primera mano, ¿sí? Estos datos son los datos que provienen de los clientes, los datos que provienen del propio negocio, ¿sí? O de las aplicaciones propias, los desarrollos propios que tienen las compañías, ¿sí? Por ejemplo, si tienen un CRM instalado, los sistemas contables, la información que bajan del sistema de los bancos, los sistemas de transaccionales que tengan en tienda, ¿sí? Las máquinas que pueden llegar a estar hablando con el sistema transaccional que tiene la empresa también en línea. O sea, a todos los niveles de aplicaciones, aquí estamos hablando de ese tipo de información. ¿Sí? Todo lo que son los reportes de compras, los resultados financieros, todo ese tipo de información, y cada una adquiere un valor diferente dependiendo de la óptica con la que la miremos. Los reportes de las preguntas frecuentes en los sitios web, ¿sí? Lo que se genera directamente con el diálogo de las personas encargadas de servicio al cliente en el momento en el cual se encuentran interactuando vía call center, y que estos datos son consignados lógicamente también en formularios. Los datos propios de los servidores de las compañías, los datos propios de los websites, y aquí estamos hablando usualmente, más allá del analytics y de todo esto, los formularios que tienen integrados los websites, a su vez pues se convierten en una fuente de información importante para esta práctica. Y lógicamente, estos datos de primera mano, pues se piensan con que tengamos el 100% de control de los datos, ¿sí? Y bajo ese acceso a los datos hay unos datos de segunda mano, datos de segundos o secondary data, que son datos que dependen de terceros, o sea, que son apoyados o dados por otras plataformas, porque nosotros no creamos eso ya estaba dispuesto y está puesto como un servicio. Entonces aquí es donde hablamos de Google Analytics, por ejemplo, ¿sí?
y en algunos lados ustedes van a ver que les van a decir que Google Analytics es First Party Data. Entonces, en ese momento Google Analytics se podría convertir en un dato de primera mano, pero no necesariamente, porque pues siendo fácticos, esto es de Google y Google es el que tiene el control sobre el sistema y las actualizaciones y los cambios, y en realidad lo único que uno tiene con Analytics es un código de seguimiento para integrarlo y poder ver las interacciones del sitio. Entonces, por eso entraría formalmente en esta categoría, pero aporta cuando yo bajo los reportes de Google Analytics, cuando los bajo y los tengo en el computador, en mi computador local o en el computador de mi compañía, ya se convierten en datos de primera mano. Entonces, cuando genero los procesos de reporting, cuando están en la nube, son de segunda mano, pero cuando genero los procesos de reporting, de descargar los datos, ahí ya son de primera mano, ¿sí? Entonces, esto ocurre con los CRM, a no ser que uno tenga un CRM propio hecho a la medida, o GNU, ¿sí? Que también los hay, ¿sí? Eh, También ocurre con las estadísticas que nos arroja YouTube, las estadísticas que nos arrojan las diversas redes sociales y plataformas como Google Search Console también nos arrojan datos de ese tipo. De igual manera, Google Ads entra dentro de esa categoría y todos los datos, como lo comento, como son provistos por un tercero, pues no tenemos el 100% del control de ellos. Entonces, por eso comento que cuando se descarga, ahí es cuando tú ya tienes el 100% del control, porque tú no puedes cambiar fácilmente la interfaz de Google, o por ejemplo en el caso de Google Analytics. Y a su vez, tenemos otros datos terceros que son provistos por plataformas o entornos externos de los cuales los datos no necesariamente son de nuestros clientes directos, no son relacionados con nuestro negocio. Y entonces esto lo vemos en el caso de herramientas como SEMrush, ¿sí? Especialmente que SEMrush nos ayuda a hacer benchmark, nos ayuda a mirar los competidores, nos ayuda a mirar cómo se encuentran ellos en el mercado, cómo el cliente, cómo los clientes están interactuando y buscando, cómo está el estado de mi dominio, si mi dominio, cómo me están referenciando a mí en internet, si hay muchos links tóxicos o links negativos o de sitios que no deseo que me referencien porque me hacen cambiar de categoría, etcétera. ¿Qué es lo que, cómo me están referenciando, cómo están hablando de mí, cómo me están ubicando los usuarios? Todo eso me lo arroja SEMrush, pero eso no es una información sobre la que yo tuviera el control, sino la pago y la contrato, pero no necesariamente me está arrojando la de mis clientes, me está arrojando también lo de la categoría porque le está escaneando todo dentro de ese ecosistema, ¿sí? De igual forma ocurre con Alexa. Con Alexa ocurre exactamente lo mismo. O sea, Alexa hace ese mismo rastreo y depende de ese dato para la toma de decisiones. Pero quiero destacar una cosa. A su vez, estas herramientas, estas plataformas, dependiendo de los casos, son integrables. ¿Sí? Por ejemplo, con Analytics, con las redes sociales, yo en SEMrush integro todo. Por ejemplo, acá en la especialización en publicidad digital, utilizamos SEMrush, ¿sí? Para los estudiantes para que lo puedan integrar a sus proyectos y que puedan tener todo el 360 del negocio a nivel de datos. Entonces, desde esta óptica, con una plataforma que tiene unas funcionalidades de integración, puedo también integrar datos de Facebook, Facebook de Analytics y obviamente que vean pues, los datos de mi sitio. ¿Sí? Pero esto no llega solo ahí, también entran los reportes del DANE, los reportes de que también me pueda arrojar Google Trends, ¿sí? Y no son datos directos de mis clientes. Yo quiero hacer énfasis en esto. Son datos sobre los cuales no tengo manejo, informes de mercado, etcétera. Todo eso entra dentro de esa categoría. Entonces, esos son los tres focos. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Si no la hay, no hay ningún lío. Perfecto. Entonces, dentro de esto, dentro de las fuentes de datos que tenemos identificado, entre publicidad digital tenemos varias. Entonces, primero, pues Google Trends, ¿sí? Que aquí Google Trends es una herramienta que nos ayuda específicamente a identificar tendencias de búsqueda, ¿sí? En tiempo y lugar, ¿sí? Entonces con Google Trends puedo sacar datos. Desde aquí él tiene las opciones para descargar la información, ¿sí? Esa es una información de orden estructurado.
¿sí? Porque ya ellos definieron una estructura que está soportada en datos. Voy a dejar de compartir y voy a cargar mi pantalla completa para mostrar el archivo de la estructura que muestra él. Entonces arroja una estructura por región, ¿sí? Y el nombre de la palabra relacionada y su afinidad, ¿sí? Entonces, esta estructura, si yo la bajo con cualquiera de las opciones que me arroje, ¿sí? A medida que yo vaya identificando los datos, me la va a guardar, ¿sí? Entonces es importante por eso empezar a entender que esa estructura, si la sigo manteniendo, voy a poder comparar datos históricos. Si la cambio, voy a empezar a tener esos problemas. Voy a empezar a no poder homologar la información, no voy a poder hacer comparaciones. Entonces debo intentar normalizar la información de una forma coherente, no solamente para pensarla en utilizarla en una ocasión, sino para utilizarla de forma permanente. Un segundo acá. Bien. SEMrush como tal, ¿sí? Todas estas herramientas tienen reporteadores, ¿sí? Esos reporteadores lo que nos permiten a nosotros, pues es bajar la información de primera mano, la que necesitamos, ¿sí? Y poderla cruzar en Excel, ¿no? Poderla integrar en Excel en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, estos son los tipos de reportes que nos arroja, ¿sí? SEMrush. ¿Y cómo lo podemos integrar? Entonces, por ejemplo, como se pueden dar cuenta, entonces él también tiene My Business Insights, por ejemplo, posiciones orgánicas, ¿sí? Pues está la auditoría del sitio web, la auditoría de backlinks, que es lo que les decía de links que puedan ser negativos o tóxicos, ¿sí? Y entonces, pues bueno, estos reportes son los que permiten la toma de decisiones rápidas bajo una mirada, que es posicionamiento de motores de búsqueda, pero la publicidad digital es más grande que eso, esto es solo uno de los ejes. Entonces, por eso toca cruzarlo con otras fuentes de datos. Lo mismo pasa con Alexa, ¿sí? Alexa también nos da un alcance similar, ¿sí? Frente a lo que nosotros estemos buscando. Esta es una empresa de Amazon, lleva bastante tiempo en el mercado, los usuarios pues empezaron haciendo uso de esta plataforma instalando un pequeño plugin que daba las estadísticas de uso y Alexa pues maneja el ranking o tiene el liderato de mostrar el ranking mundial de sitios web que son visitados en el planeta. Entonces es un gran respaldo y pues está soportado pues en una gran base de datos, en una estructura de datos que da seguridad frente a lo que uno está buscando. ¿Sí? ¿Cuáles son los posibles alcances dentro de esa mirada? ¿Sí? Entonces yo con este tipo de herramientas, con estos datos, yo puedo conocer bajo qué términos ingresan a mi sitio, ¿sí? Saber cuál es el reconocimiento de mi marca en Internet, entender aspectos propios del posicionamiento de los competidores en mi categoría. Para los que están haciendo estrategias de contenido, entender cómo ha impactado mi estrategia de contenido, empezar a tener una línea base para ejecutar la estrategia de contenido. ¿Sí? Identificar la atribución de campañas en ATL, BTL, o sea, ver cómo es su impacto en los activos, específicamente en lo que es motores de búsqueda y cómo los competidores han reaccionado a mi comunicación. Esto es lo que me permite utilizar o dar valor el uso de estas herramientas. O sea, poder ver los datos desde ese accionar, desde el accionar estratégico, ahí es donde cambian, ¿sí? Entonces es muy fácil decir, baja un reporte de toxicidad de dominios. ¿Nos puede significar algo importante? No lo sé. Para algún webmaster seguramente sí. Para un gerente como no conoce el significado de eso, tal vez no, ¿sí? Pero si yo le estoy hablando es la afectación de reputación en la marca y que tengo un indicador que son los dominios tóxicos y es mantener eso en cero, ese indicador debería estar en cero, los dominios bloqueados, ¿sí? Entonces ahí ya estoy cambiándole la orientación
de un dato, de lo que era un simple dato, a convertirlo en un dato estratégico, bajándolo y creándolo, pues y haciéndole un seguimiento continuo para ver cómo es su comportamiento, porque no es solamente para un momento determinado, sino pues en publicidad digital, si estamos hablando de una práctica que está pensada desde la planeación estratégica, que tiene unas complejidades, pues esto es una mirada transversal a lo largo del tiempo. O sea, debe ser una práctica que uno ya debe tener naturalizada de manera permanente. ¿Sí? Eh, a nivel de websites y aplicaciones, ¿sí? Entonces encontramos pues las estadísticas de los carros de compra. Yo aquí, por ejemplo, miren, estos son los tipos de reportes que les arroja Magento. Magento fue adquirido por la gente de Adobe hace algunos meses, si no estoy mal. Eh, esta empresa nos arroja toda la operación de todo lo que sea carro de compras, ¿sí? Todos los tipos de reportes que queramos y pues lógicamente con todo el soporte de la compañía Adobe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel transaccional, como se pueden dar cuenta, reportes de marketing, reportes de ventas, reportes de clientes, reportes de productos, ¿sí? Y cuentan con acceso a herramientas de Business Intelligence para analizar esa mirada. Pero vuelvo, insisto, esta se debería cruzar con la de SEO, ¿sí? Ese sería el ideal, empezarlas a cruzar y empezar a cruzar los datos en tiempo. O sea, los datos que me arroja este sistema, ¿sí? Con los datos que me arroje Google Trends o SEMrush a su vez, ¿sí? Y ahí ya empiezo a entender un poquito más cómo se mueve el tono de mi negocio a nivel de publicidad digital. Entonces debería identificar las fuentes de datos como primera práctica y saber qué datos yo quiero sacar para empezar a identificarlos y a comparar, ¿sí? Eh, quiero ubicarme acá. A nivel de los sitios de contenidos, ¿sí? Vamos a poder ver vamos a poder hacer análisis de contenido, ¿sí? A nivel de websites, y eso es supremamente importante, pues de cara a que el contenido es lo que leen los usuarios, ¿sí? Entonces, este elemento que es no estructurado usualmente, ¿sí? O semiestructurado, dependiendo cómo lo tengan configurado, si está, por ejemplo, en un entorno WordPress, que es una plataforma de blogs, podríamos decir que es semiestructurado, ¿sí? Podríamos llegar a analizar el contenido. También los comentarios, por ejemplo, que nos den a nivel de un sitio web, ¿sí? Entrarían dentro de esa categoría de contenido para analizar, ¿sí? A nivel de los sitios corporativos, los formularios, los envíos que hacen los usuarios de formularios, de solicitudes, peticiones, compras, los procesos transaccionales, cuando estamos hablando del uso de servicios, en realidad el usuario está usando es formulario, si ustedes se fijan. Entonces, todo esto a nivel de los sitios corporativos, pues es información que es de primera mano y que obviamente altamente relevante, por eso es necesario tener un sitio web, más allá de solamente tener activos digitales en redes sociales, ¿sí? Ir a garantizar un sitio web para poder tener datos de este tipo y poder tener el control de esa información y el control del indicador, que el indicador ya es otra cosa, pero por lo menos tener el control de los datos y tener las fuentes de datos identificadas. Las transacciones, todo el tema transaccional, supremamente importante. Y a nivel de mecanismos de seguimiento, pues las estadísticas del servidor, los servidores nos brindan también estadísticas más allá de Google Analytics, entonces está el famoso AW Stats, ¿sí? Este AW Stats es de los primeros sistemas de analítica que se instauraron, esto es previo, es casi al mismo momento de Ulrich Analytics, que es la primera versión de Analytics. Eh, eh, este AW Stats es de las herramientas que puede contrastarse con la información de Analytics si así se desea. La información en bruto del tráfico funciona pues bastante bien si yo quiero ver datos gruesos de interacción de usuarios. Sí, era como de los primeros ejes y es información propia del servidor, o sea, esto es información de primera mano. Lógicamente, Google Analytics no hace falta referenciarlo, ya asumo que todos lo conocen en este contexto, ¿sí? Entonces, lógicamente, el integrarlo con Google Analytics y por eso no se puede mirar todo, este es un dato de esta manera, sino los datos tienen diversas dimensiones y entonces sí, Google Analytics integrable a un sitio web y lógicamente el website
se ve y se entiende gracias a la lectura de datos que nos ofrece Google Analytics. Google Search Console, ¿sí? Que es el sistema de la consola de Google para pues, poder identificar las tendencias de búsqueda hacia mi sitio web, ¿sí? Estos son los tipos de reportes que nos arrojan, ¿sí? Desde las páginas a donde llegan los usuarios, los países donde están, los dispositivos, ¿sí? Las consultas, ¿sí? Y bueno, él tiene una integración con Google Analytics, ¿sí? O sea, él es integrable con Google Analytics y en esa integración, pues, él maneja estos alcances dentro de lo que son las métricas de dimensiones, ¿sí? Entonces, él maneja impresiones, clics, posiciones, CTR, palabras clave, consulta, ¿sí? Y bueno, ya empezaríamos aquí a detallar más aspectos propios de la herramienta que no quiero irme por tantos datos que ofrece ella, sino es más la funcionalidad en grueso, ¿sí? Hay, el otro aspecto que también entra dentro de estos insumos está el tema de los crawling, los bots, ¿sí? Como lo que es el robot de Google, ¿sí? El Google Bot, el rastreador de ellos, es un crawler, ¿sí? Que por medio de un protocolo, sencillamente él escanea los sitios web, ¿sí? Lógicamente debemos decirle que existimos o que alguien nos referencie y ese crawler estará visitándonos en algún momento y leerá nuestros datos y nos meterá en la base de datos. Eso es como lo que hace el motor de búsqueda Google con su funcionamiento. ¿Sí? Y desde la perspectiva de experiencia de usuario, por ejemplo, tenemos datos que podemos recopilar con Hotjar, ¿sí? Que Hotjar, por ejemplo, nos puede dar mapas de calor, ¿sí? Nos puede mostrar la interacción de los usuarios en un momento determinado en las zonas de interacción dentro de mis activos digitales, ¿sí? Él tiene la posibilidad también de grabar las interacciones de los usuarios, ¿sí? Recopilar encuestas, ¿sí? Y dentro de ese alcance que nos brinda él, pues está enfocado más a lo que es user experience, o sea, poder, por ejemplo, yo hacer correlación de cómo es la experiencia de mi carro de compras, las transacciones, versus el comportamiento del heatmap, ¿sí? Cómo se da ese comportamiento entre los dos? Si hay correlación de uno al otro, el cambio de mi interfaz frente a mi conversión. Esto pues son las cosas que uno esperaría poder lograr integrando Hotjar, o sea, poder tener dos fuentes diversas de información, contrastarlas y con miras a entender el mundo de lo que ocurre en el universo de mi sitio. ¿Sí? Eh, posibles alcances de estos datos, pues lógicamente identificar los principales medios de tráfico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que estos son otros de los datos de tráficos directos, tráfico orgánico, tráfico social, todo lo que viene de los emails, de todos los sistemas de afiliados, de links referidos, de búsqueda paga, de otra publicidad, de publicidad display, publicidad de imagen, ¿sí? Y bueno, otra que no sea clasificable, pero igual uno la puede también clasificar. Estas fuentes, estos canales se vuelven también provenientes de Google Analytics un insumo muy importante para verlo desde el dato, ¿sí? Entonces, ¿cómo cruzo yo el medio? ¿Sí? Con la experiencia de usuario y con un momento con relacionando una consulta. Podría yo empezar a entender los sitios web y mis activos digitales con otra complejidad. Y a nivel del alcance de estos datos, yo quiero destacar acá también pues el comportamiento de los usuarios en el activo digital principal, que es el sitio web. Ahí vuelvo a insistir con este tema. El impacto de la estrategia de contenidos en mi sitio, o sea, cómo se ve afectada la estrategia de contenidos, dado que voy a poder cruzar datos
de tráfico voy a poder saber cómo los usuarios reaccionan frente a los contenidos que puedo yo estar disponiendo en diversos medios, ¿sí? La efectividad de mi pauta en los momentos de experiencia de usuario. Entonces puedo, por ejemplo, hacer una comparación en Hotjar de cómo un usuario viene de búsqueda orgánica versus a cómo un usuario viene de búsqueda paga y si los dos interactúan de la misma manera en la página en la cual aterrizan, en la sección en la cual aterrizan en mi sitio, si su comportamiento es igual, si por ejemplo su tiempo de compra es el mismo, ¿sí? El momento transaccional o lo que se llama la madurez del lead, en el cual ese lead ya toma la decisión de pago, si cambia o no, dependiendo del medio y a la vez también si su experiencia de usuario es la ideal. Entonces tal vez podamos tomar decisiones de que el usuario que llegue por publicidad entre por un tipo de interfaz y el que llega por contenidos entre por otra, o bueno, en fin, dependiendo de los alcances, es ese tipo de ideas el que podemos llegar a implementar con los sitios web, ¿sí? Y lógicamente, pues todo lo que es la experiencia de usuario, lo que sea lo más óptimo para la conversión, ¿sí? A nivel de páginas de aterrizaje, los formularios que nos brindan las páginas, estos formularios a su vez pues son un insumo dentro de esta gran cantidad de datos, ¿sí? Especialmente pues los datos de tráfico que nos ofrezca la herramienta a nivel de conversiones y a nivel de usuarios como tal, de datos enviados por usuarios. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos de los aspectos básicos de Instapage, ¿sí? Dentro de las variables que ellos manejan, que son visitantes, conversiones y el radio de conversión, ¿sí? Y lógicamente, miren, acá, pues bueno, él tiene la opción también de ver el heatmap, pero pues más allá de la visualización de datos de interacción de experiencia de usuario, me interesa mucho destacar es los de la conversión que nos puede llegar a arrojar esta herramienta y cruzarlos con lo que puede estar ocurriendo también a nivel de website, ¿sí? O sea, con los propios datos que también se pueden manejar en el sitio web, ¿sí? Entonces, esta es otra fuente de datos a tener presente. Y lógicamente de aquí, pues bueno, de nuevo, la experiencia de usuario en mi página de aterrizaje, el tiempo de conversión, ¿sí? Y la efectividad de mi pauta, ¿sí? Esos tres elementos se pueden llegar a cruzar, ¿sí? Dentro del alcance de lo que son las landing page. Y por el otro frente también tenemos otra fuente de datos que son lo que son las fuentes de datos de inbound o CRM, ¿sí? Y es todos los reportes que queramos tener de clientes en todas las dimensiones que queramos, ¿sí? O sea, clientes de las propias caracterizaciones de los clientes en todos sus niveles, los clientes que recompran, clientes nuevos, dependiendo de su estado, su madurez, los buyer persona, dependiendo cómo los tenemos identificados. También dentro de sus procesos de conversión, poderlos ver asociados, poder ver, por ejemplo, aquí pongo otro ejemplo, poder ver cómo es el comportamiento de un tipo de usuario dentro de o de una categoría de tipo de usuario dentro de lo que es el proceso de conversión, ¿sí? O dentro de lo que es el proceso de tiempo de conversión, ¿sí? Porque pues ese es el otro factor que podríamos llegar a tener. O cuántos clics dan los usuarios, las diferencias que pueden dar los clics de los usuarios de saltar del punto A la conversión, al objetivo, ¿sí? ¿Cómo es el delay o cuál es el trayecto que cada uno recorre y poderlo comparar para identificar cosas comunes o las diferencias y poder empezar a tomar decisiones frente a cómo se comportan estos usuarios en los activos digitales, ¿sí? Lógicamente, entonces, el impacto de estos datos está enfocado en cómo los contenidos nos pueden llegar a servir a la conversión y lógicamente asociarlos por el tipo de usuario, ¿sí? Y el impacto de la misma publicidad en la conversión, cómo se evidencia el impacto publicitario en el proceso de conversión, dado que pues tendríamos la posibilidad ya de seguirlo con los datos que estoy mostrando, ¿no? A nivel de ad servers, ¿sí? Entonces, Google Ads, bueno, hay otros ad servers, OpenX, etcétera, y los mismos servidores de programática, ¿sí? Eh, pero quiero destacar dentro de las servers el servicio de palabras clave, planificador de palabras clave de Google como otra fuente de datos importante a nivel de publicidad, porque pues nos da los nortes de lo que buscan los usuarios y entonces él no lo tiene normalizado ahí, entonces pues es una fuente de datos depurada que es bastante importante,
¿sí? El posible alcance de estos datos, pues lógicamente segmentaciones más óptimas, ¿sí? Entender los anuncios más efectivos, las campañas que más convierten, ¿sí? Los momentos de pauta ideales, cuáles son esos momentos clave de pauta, ¿sí? Las palabras claves más acordes a mi campaña, ¿sí? Poderlas correlacionar y poderlas potenciar si es el caso o utilizarlas de una forma más estratégica, bueno, dependiendo del alcance, ¿sí? Ubicaciones geográficas que nos dan mejor conversión o dispositivos que nos ofrecen mejor conversión, ¿sí? Y esto, pues bueno, podemos cruzarlo por horas del día, etcétera, podemos cruzarla por el momento de transacciones, podemos cruzar transacción, usuario, dispositivo, heatmap, motor de búsqueda, o sea, podemos estar empezando a hacer diversos tipos de cruces frente a los datos que nos van arrojando, como lo vamos viendo. Y bajo esa lógica toca pensarlo hoy, o sea, digamos, a lo que quiero llegar es que así se está trabajando hoy en día. Las empresas bajan la información de sus diversas fuentes de datos y están empezando a hacer correlaciones. Lo que pasa es que algunas veces pueden estar bajando información que no les pueda llegar a ser útil o que les está haciendo ruido y no la precisa, la que requieren para la toma de decisiones estratégicas. A nivel de social media, lógicamente, pues tenemos todo el tema de Facebook, el tema de Facebook Insights, de Audience Insights, ¿sí? Twitter también pues tiene sus entornos estadísticos, ¿sí? Y entonces uno se va preguntando TikTok de igual manera, ¿no? Yo esta no la he ensayado, no, tengo que ensayarla, no he tenido la oportunidad, no sé si baja los reportes en archivo, ¿sí? Solo sé que tengo entendido que me deja visualizar, pero no sé si tengo el acceso al archivo en bruto de la visualización a diferencia de las demás plataformas que estaba mostrando, YouTube Analytics, y aquí él también se integra con Google Analytics, como lo estaba anunciando al inicio de la presentación. Entonces YouTube Analytics me da otros insumos, entonces aquí ya las métricas que me arroja YouTube, pues también están correlacionadas con el tiempo de duración de un video, cuánto la gente dura enganchada viendo el video, en qué momento se va, en qué momento el video genera el momento del like, bueno, etcétera, una serie de interacciones, en qué momento el usuario da clic, ¿sí? Una serie de interacciones en las cuales el usuario eh, eh, pues nos deja su rastro y lo podríamos cruzar, por ejemplo, con el mensaje detonante en la interacción, ¿sí? O en qué momento la interacción se vuelve aburrida y el usuario apaga y se va, ¿sí? Entonces es importante tener presente cuáles son los cruces de datos o de situaciones que queremos nosotros asociar a este tema. Los posibles alcances de los datos, el impacto de la comunicación en la conversión, definitivamente, pues porque vamos a saber qué es lo que estamos comunicando y si nos convierte, si estamos, o sea, si tenemos esos datos, ¿sí? El impacto de la pauta en el sentimiento de los usuarios, podemos hacer análisis de lo que ellos nos dicen más allá de los likes, sino pues de las conversaciones que ellos tienen, ¿sí? Podemos estructurar datos partiendo de los comentarios, de los sistemas de comentarios, ¿sí? Entender la percepción del usuario con mi marca que va en ese mismo sentido, entender dependiendo del tipo de pieza, por ejemplo, eso es otro de los ejemplos. Por ejemplo, el tipo de pieza, si es una pieza corporativa, si es una pieza comercial, educativa, o el tipo de contenido que yo dispongo a los usuarios, si es audio, video, etcétera, qué tipo de reacción producen los usuarios y cuál me es más positiva para el proceso de conversión. Ese tipo de cosas son las que nos suman dentro de la cara de estos datos, del manejo de estos datos. Entender la correlación del engagement con la conversión. Entonces, mira, estamos en un momento donde el usuario está altamente comprometido con nosotros y está interactuando y está aportándonos y nos comentarea y hace comentarios positivos. ¿Eso cómo tiene que ver con las ventas? ¿Eso nos está produciendo dinero o no nos está produciendo dinero? ¿Sí? Y todo el tema de ventas, ¿sí? Likes versus ventas, que esto era algo que años atrás las personas, bueno, tiempo atrás, los expertos en publicidad y en marketing, pues cuestionaban mucho, pues y era lógico, pues que un like no era retorno de inversión. Un like a mí no me da plata, pero si tengo cómo cruzar estratégicamente la información, o sea,
con algunas de las fuentes de información que tengo junto con la conversión, ahí sí ya puedo generar un argumento y buscar correlaciones de likes frente a retornos de inversión. Entonces hoy en día ya podríamos llegar a pensar en ese tipo de afirmaciones. Y lógicamente, pues esos comportamientos son muy puntuales para cada marca y categoría. Va a cambiar de la marca, va a cambiar de cielo a tierra con otra marca, así sean igualitas, va a cambiar, los datos van a cambiar y la forma de ver los datos van a cambiar porque las organizaciones al interior todas son diferentes dentro de sus lógicas. Bien, dentro de estos también están los sistemas de mensajería, ¿sí? Aquí hablamos de las aplicaciones, ¿sí? Entonces todo lo que es el mensaje CMS, lo que son todos los entornos de mensajería, WhatsApp, Telegram y Signal, todos ellos en alguna medida podría yo llegar a extraer algún tipo de dato. eh, por medio de las interacciones con esos grupos es usual pues utilizar UTMs o también se puede utilizar acotadores de direcciones para extraer más información, ¿sí? Cuando estamos refiriéndonos a UTMs, ¿sí? Son formas en las cuales son direcciones web que tienen una pequeña estructura, ¿sí? Usualmente tienen estos tres elementos, ¿sí? La fuente, el medio y la campaña, ¿sí? Esto es lo más usual. Y entonces aquí se determina la caracterización de ese enlace. Entonces se puede usar para, por ejemplo, yo puedo determinar un enlace para mis contenidos orgánicos, ¿sí? Lógicamente para mi pauta paga tengo una UTM diferente. Ya sucesivamente para un tono de comunicación puedo cambiar la UTM por otro diferente, ¿sí? Y podría ya ahí sí medir el impacto de mi estrategia de contenidos en otros sitios web por medio del uso, por ejemplo, de SEMrush y Google Analytics. Podría empezar a entender cómo se va moviendo ahora sí mi sitio web de cara a mi estrategia de contenidos y qué tanto está aportando mi estrategia de contenidos, cuál es el tono de comunicación dentro de todo lo que pensaba a nivel de campaña y el impacto que ha tenido a nivel de ventas. Sí, o sea, lo puedo tener porque si tengo estructurados los datos o medianamente estructurados los datos y tengo las fuentes de información, voy a poderlo leer, ¿sí? Entonces, este es un aspecto que es muy importante tener en cuenta, el tema de las UTMs. Y pues bueno, el plan B, ¿sí? Que son los acotadores de direcciones, bit 10.1, ¿sí? Y pues este nos brinda más datos, este nos brinda métricas más detalladas que el UTM, pero pues a la final son dos formas de ver datos. Los dos se permiten bajar en Excel, los datos de Analytics, los datos de todo lo que yo estoy hablando, se puede bajar, vuelvo e insisto, para que no nos perdamos. El ideal es que todos estos datos que yo estoy enunciando se bajen en hojas de cálculo, ¿sí? Y buscar la forma del dato que necesitas, la métrica que estás buscando y empezar a normalizar y a centralizar. Eso es lo que usualmente pues se hace de cara a entender cómo se mueven estos datos, ¿sí? Los posibles alcances, ¿cuál es el sistema de mensajería que puede aportar más a la conversión? ¿Sí? El tema de comunicación, el tono de comunicación que brinda más conversiones o que brinda conversiones más rápidas. Esa es otra forma de ver el alcance de estas herramientas. A nivel de mailing, los reportes de envíos de mensajes, las aperturas, los clics en los enlaces, estos son insumos en los datos y podemos hacer, por ejemplo, correlación de medio en Analytics, medio, por ejemplo, mailing, ¿sí? Tenerle el dato de los correos abiertos frente a las conversiones y su correlación en el tiempo y ver cuál es el impacto de toda mi estrategia de mailing o de las acciones tácticas centradas usando mailing dentro de todo lo que es mi planeación. Entonces, dentro de los posibles alcances de los datos que nos puede dar el mailing es el impacto de la comunicación y la conversión, conceptos de comunicación efectivos, correlación, ¿sí? De envíos al momento de la conversión, que era lo que les estaba explicando. Y ya a nivel de websites, también hablo acá lo anuncio de terceros, ¿sí? Pero a nivel propio, ¿sí? También pues se aplica, ¿sí? Que es el uso de spiders o web scraping, ¿sí?
La sesión anterior, pues bueno, yo estaba trabajando con otras, pero pues bueno, me comentaron de ScreenFrog, sí, totalmente. Es una herramienta centrada en la exploración de datos. No sé si se está viendo full screen. Si no se ve igual, aquí lo que ustedes van a poder ver, los invito a que revisen este video tan pronto terminemos si desean. Van a poder ver el tipo de datos que extrae. ¿Qué extrae? Extrae todo desde la lógica de los metadatos del sitio web, ¿sí? Desde las etiquetas href, a los títulos, los enlaces, el sitio la página que funciona, si no funciona, si está indexable, si no está indexable, los contenidos, todo lo que tú tengas, pues con esta herramienta vas a poder bajar la información. ¿Sí? Y esto se utiliza lo vas a poder usar tanto para tu sitio web como para el de tus competidores. O sea, digamos, vas a poder bajar esta información. Bueno, por ejemplo, en este caso, esta herramienta, pues la versión gratuita funciona bastante bien. Entonces, una forma de extraer datos ya sin complicarse mucho y después bajarlos otra vez a Excel, ¿no? O sea, procesarlos y bajarlos a Excel. ¿Sí? O sea, escanear el dato y bajarlo a Excel. Octoperts, que es otra de las herramientas. Esta herramienta eh, también pues se enfoca de manera similar a lo de Screaming Frog. La diferencia está en que esta herramienta yo puedo automatizar flujos, ¿sí? Entonces yo voy a poder entrar a un Amazon, por ejemplo, ¿sí? Entonces le voy a poner un ejemplo acá, amazon.com. Entro a Amazon y en Amazon él me va a poder leer cada uno de estos datos de forma automática y si me arrojan algún resultado de lo que sea, me lo va a poder leer y jalar y convertírmelo a un Excel. Sí, o sea, a una base de datos primero y después pues yo lo voy a poder bajar a un Excel para procesar. Entonces es ideal para consultar precios de productos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver los televisores de Falabella y todos los precios y los precios del éxito en sus televisores y los precios de Alcosto en sus televisores y los precios de X o Y comercio electrónico y compararlos, lo podría hacer con esta herramienta. Entonces, esta se usa mucho para la revisión de producto, para la revisión de contenidos también, para la arquitectura de contenidos, ¿sí? Entonces, sacan archivos, también sacan datos y sacan los metadatos, o sea, la información la sacan de los metadatos, que es la estructura básica de los sitios, ¿sí? Y de cómo están estructurados en su diseño, ¿sí? Que los sitios web pues están pensados o están hechos por tablas, ¿sí? Por formas de tablas, ¿sí? Y esta información pues baja la lógica de filas y columnas de Excel que todos conocemos y pues de ahí empieza el proceso de normalización. Entonces eso es como lo que hace esta herramienta, también baja archivos. Otra ya que sería, denominémoslo así, un poco más detallada o que jala más datos, porque lo que hace es hacer una copia exacta del dato que consulta, es Teleport Pro. Y con esta herramienta lo que uno hace es ingresar al sitio y cuando la herramienta empieza a leer, empieza a hacer una versión exacta del sitio web en local, ¿sí? Entonces tú con todo lo que tenga enlace dentro del sitio web, él lo va jalando hasta que crea esa copia y tú pues esa copia la puedes reutilizar para el análisis de lo que tengas que hacer, ¿sí? O sea, pero es una copia tuya donde tienes toda la autonomía de esa información y puedes tú manipularla en búsqueda de lo que tengas que buscar, ¿sí? Los posibles alcances, pues lógicamente para entender el tono de comunicación de la competencia, para entender cómo se está moviendo la categoría, las palabras claves más usuales en la categoría, la arquitectura de contenidos que pueda llegar a manejar la competencia, ¿sí? La estrategia de precios que pueda llegar a estar manejando la competencia. En realidad, pues dependiendo de lo que queramos saber de la competencia, prácticamente pues es que tú empiezas a aplicar todas estas herramientas. Bien, bien. Este es el barrido de lo que tenía el día de hoy. Este era el barrido de todo el alcance de fuentes de datos. Yo quiero cerrar con que el ejercicio está enfocado en el cruce de la información, en el cruce de estos indicadores, no es saber manejar cada una de estas herramientas.
porque pues demandaría miles de horas poderlas llegar a manejar todas. Eso no es el objetivo de un ejercicio en publicidad digital. Eh, el objetivo es poder entender cuáles son los activos digitales que afectan la marca, o sea, poder entender qué datos hay, qué tenemos de la compañía, ¿sí? ¿Qué datos podemos usar? ¿Qué datos nos pueden brindar? ¿Qué datos podemos llegar a buscar a nivel de abierto? ¿Y qué datos de los que nos puede dar la compañía podemos utilizarlos para la toma de decisiones? Y cruzarlos con todas las acciones. Y aquí, como esto es un tema doblemente complejo, acción táctica y activo digital, ¿sí? Y que nos brinde la información y poderla ya normalizar en archivos en Excel y ya dependiendo del caso, empezarla a analizar. Entonces, bueno, yo quiero agradecer a ustedes su tiempo. Me gustaría saber si tienen alguna duda al respecto o damos por finalizada la sesión. Mario, Javier, ¿ninguna? Perfecto, perfecto, Mario. Muchas gracias. Entonces, bueno, con eso entonces doy por finalizada la sesión. Agradezco su atención y pues bueno, el enlace de este mapa ya le agradezco a Jorge que se los comparta para que tengan el insumo a todos los enlaces también. Y este video pues también ya posteriormente lo haremos público en YouTube y pues como lo estaba comentando pues hace parte también de material educativo digital de la asignatura Convergencia en Publicidad Digital. Claro que sí, haremos que llegue esto a tu correo electrónico. Bueno, un saludo a todos, gracias por su atención, una excelente noche.